Hola, bienvenidos a Chef2Chef Academy, la plataforma de cursos impartidos por Nestlé Professional. Estamos muy contentos que hayas decidido tomar este curso con nosotros. En este módulo aprenderemos el manejo higiénico de los alimentos. Mi nombre es Raúl López y soy el chef que los va a estar acompañando durante todo este módulo. En esta presentación comenzaremos con una introducción al manejo higiénico de los alimentos. Seguiremos con el módulo 1, en el que veremos cuáles son los diferentes peligros de contaminación de los alimentos. Después el módulo 2, donde conoceremos de qué tipo son las enfermedades transmitidas por los alimentos y qué las producen. Y terminaremos con el módulo 3, en el que entenderemos cómo prevenir la contaminación de los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, sus siglas ETA, son uno de los problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población. Los peligros que causan las ETAs pueden provenir de las diferentes etapas que existen a lo largo de la cadena alimenticia, desde la producción primaria hasta que llega a la mesa. Independientemente del origen de la contaminación, una vez que este alimento llega al consumidor, puede ocurrir un impacto en la salud pública y un severo daño económico a los establecimientos dedicados a su preparación y venta. Ambos eventos pueden provocar la pérdida de confianza y el cierre de un negocio. Por fortuna, las medidas para evitar la contaminación de los alimentos son muy sencillas y pueden ser aplicadas por quien quiera que los manipule, aprendiendo simples reglas para su manejo higiénico. Durante este curso, enfocado a los y las manipuladores de alimentos, de hoteles, restaurantes y cualquier tipo de establecimiento del mismo rubro, obtendremos el conocimiento necesario que nos facilite aplicar pautas correctas durante el trabajo cotidiano. ¿Quién es un manipulador de alimentos? ¿Y quién es el manipulador de alimentos? Pues es desde el productor, el distribuidor, el almacenista que los recibe y, por supuesto, los que los manipulan para su consumo final. Para saber qué sucede con los alimentos, vamos a ver la cadena alimentaria. La cadena alimentaria comprende desde el campo o producción primaria hasta el consumidor final, o lo que llamamos desde la granja a la mesa, pasando por la preparación, la fabricación, todo el envasado, su almacenamiento, que es muy importante, el transporte, qué tipos de distribución utilizamos para poderlo entregar, la venta y el suministro de los productos alimenticios. En cada una de estas etapas existe la responsabilidad de mantener el alimento en las mismas condiciones de inocuidad y aptos hasta el momento de su consumo. Por lo tanto, la higiene de los alimentos se define como todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Es prevenir la contaminación de los alimentos y disminuir el riesgo a contraer enfermedades de transmisión alimenticia. Entonces, es muy importante comprender que como manipuladores de alimentos es nuestra responsabilidad que practiquemos las normas higiénicas adecuadas y así evitemos que nuestras familias o nuestros clientes corran el riesgo de consumir un alimento contaminado. No te enfermes y no nos enfermes. Empecemos con el módulo 1, peligros de contaminación de los alimentos. Es muy importante saber que existen 3 tipos de peligros que pueden contaminar los alimentos y provocar un riesgo para la salud. Son los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos. Veamos qué son los peligros físicos. Estos están asociados a la presencia de objetos extraños en los alimentos. Estos peligros son potencialmente capaces de producir heridas en quienes consumen un alimento contaminado. Algunos ejemplos de peligros físicos son materiales extraños como los trozos de vidrio, madera, metales, plásticos o las típicas fibras de lavar los trastes que a todos nos han tocado. Partes no comestibles de los alimentos, como también puede ser trozos de huesos, que a la hora de morderlos nos daña perfectamente, o las semillas de las frutas que por error se cuelan en los platos de consumo. Ahora, en cuanto a los peligros químicos, estos pueden ocurrir a lo largo de toda la cadena alimentaria y pueden ser producidos por residuos de productos químicos utilizados en los cultivos para el control de plagas, durante las etapas de transporte, almacenado y elaboración de alimentos que tengan contacto directo con sustancias tóxicas, como por ejemplo plaguicidas, combustibles, lubricantes, pinturas, detergentes y hasta desinfectantes. Y por último, encontramos los peligros biológicos, que están constituidos principalmente por microorganismos, bacterias, parásitos y virus, que se definen como seres vivos microscópicos que se encuentran en todas partes, pero en todas partes: agua, aire, tierra, superficies de trabajo, utensilios, ropa, en todas partes.
Según su tamaño, su forma y su modo de vida, podemos distinguir las bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos. Pero en general, los que tienen mayor impacto sobre la contaminación de los alimentos son las bacterias y los virus. Y uno de los ejemplos más claros es la salmonela, que nos ha tocado a todos encontrar muchos casos, el Clostridium botulinum, E. coli y hongos. En cuanto a los tipos de contaminación en los alimentos, encontramos contaminación de origen o primaria, contaminación directa y contaminación cruzada. Entendamos lo que es la contaminación de origen, que es el primer proceso de producción del alimento. Un ejemplo muy claro es el huevo. Este es contaminado en el momento de ser puesto por la gallina al impregnarse con las heces. Las papas, por ejemplo, al estar en contacto también con la tierra, son contaminadas por la misma tierra y por bacterias que habitan en ella. Continuamos, y si hablamos de contaminación por manipulación, hay que entender que se refiere a las malas prácticas higiénicas, y es que el manipulador, si no tiene cuidado, puede causar una contaminación alimentaria. Si hablamos de contaminación por manipulación, entendemos que se refiere a las malas prácticas higiénicas y que el manipulador de alimentos puede causar una contaminación alimentaria. Algunos ejemplos de este tipo de contaminación es tocar los alimentos con las manos sucias, que es muy común, por lo que es muy importante el lavado de manos cada 20 minutos. Si nos encontramos enfermos de gripa, infección de garganta o incluso enfermedades estomacales o respiratorias y estornudamos sobre los alimentos o simplemente con hablar sobre ellos, podemos contagiar el padecimiento que tengamos al contaminarlos con las microgotas de saliva que expulsamos al hablar. Por ello, la importancia del uso de cubrebocas en una o un manipulador de alimentos es sumamente importante. Y llegamos a la contaminación cruzada, que es la más común. Es la que se produce al manipular los alimentos durante la preparación. Se da cuando un alimento limpio entra en contacto directo con un alimento contaminado. Un ejemplo muy común es cortar verduras en la misma tabla, sin desinfectarla después de cortar la carne. Las bacterias que contiene la carne son transmitidas por contacto a las verduras y las contaminan al instante. Si el equipo de cocina, por ejemplo, las sartenes, bowl, ollas, cucharas, superficies de mesa u todo el equipo que utilicemos en la manipulación de los alimentos no se desinfecta correctamente y no tenemos buenas prácticas de higiene, podemos generar una contaminación cruzada provocando la transmisión de enfermedades por medio de los alimentos. ¿Cuáles son los factores que favorecen la reproducción de microorganismos? Tenemos 5: los nutrientes, el agua, temperatura, el oxígeno y el tiempo. ¿Qué sucede con los nutrientes? Pues los alimentos ricos en nutrientes, sobre todo las proteínas, son más propensos a contaminación, ya que por su alto valor nutritivo sirven de alimento a los microorganismos. Y los más comunes son la carne, el pescado, las aves, huevo, la leche y sus derivados. El agua, otro factor muy importante para la reproducción de microorganismos, es indispensable en la vida de las bacterias. Los alimentos como la leche, la mayonesa, cremas, pescados, tienen una combinación alta de agua y nutrientes, provocando que sean potencialmente vulnerables a la reproducción de bacterias. Hablemos ahora de la temperatura. Se considera que la zona de peligro en la temperatura de los alimentos abarca desde los 4 grados centígrados hasta los 64 grados centígrados. En este amplio rango, los microorganismos se reproducen rápidamente y acortan la vida de los alimentos. Si consideramos que la temperatura ambiente de las cocinas en los diferentes establecimientos de servicio de alimentos se encuentra dentro del rango de peligro, entenderemos la importancia de manipular los alimentos rápidamente, ya sea para meterlos a refrigeración o para cocinarlos de inmediato. Cuando la temperatura es inferior a 4 grados centígrados, las bacterias se reproducen muy lentamente, por lo que hay que revisar y asegurar que los refrigeradores o cámaras de refrigeración se mantengan a una temperatura de entre 2 y 3 grados centígrados. Ahora también, a partir de los 70 grados centígrados, mueren la mayoría de las bacterias, considerándose la temperatura óptima para el consumo de los alimentos cocinados. Mientras que los alimentos ya preparados se mantengan a una temperatura superior a los 65 grados, estaremos garantizando que no haya una reproducción de microorganismos. Pero en el momento que los alimentos cocinados se mantengan calientes a una temperatura inferior a 65 grados por un tiempo prolongado, podemos transmitir enfermedades a través de ellos. La gran mayoría de las bacterias necesitan aire para sobrevivir, por lo que pueden crecer fácilmente en cualquier alimento.
También hay bacterias anaerobias, que son las que viven en ausencia de aire u oxígeno, como por ejemplo el Clostridium botulinum. Esta peligrosa bacteria, que se encuentra en el suelo de los cultivos, en la tierra, se reproduce en ausencia de aire, con lo que es muy fácil que se reproduzcan en las conservas caseras, si las verduras o frutas no han sido desinfectadas previamente. Si esto sucede, podemos provocar la muerte de las personas que las consuman. Y por último, tenemos el tiempo. Una bacteria en condiciones ideales de nutrientes, agua, temperatura, oxígeno y por supuesto el tiempo, es capaz de duplicar su número en tan solo 20 minutos. Como es una reproducción exponencial, si el alimento tiene una carga bacteriológica de 20 unidades, supongamos, en 20 minutos puede tener 40 unidades y en una hora puede llegar a 160 unidades. Un ejemplo de reproducción de microorganismos por tiempo se puede dar en los alimentos de un buffet. Si los alimentos calientes se mantienen por mucho tiempo a una temperatura inferior de los 65 grados y para servirlos utilizamos una cuchara contaminada, podemos provocar que muchas de las personas que consuman los alimentos del buffet se enfermen. Pero también hay factores que desfavorecen la reproducción de microorganismos y son la acidez, el azúcar y la sal. Hablemos primero de la acidez. Las bacterias crecen fácilmente sobre alimentos poco ácidos como son la gran mayoría de los que habitualmente preparamos, como pescado, carne, pollo, lácteos, frutas y verduras. Podemos utilizar ingredientes con un nivel de acidez alta para conservar los alimentos, como es el caso de los encurtidos, en los que los productos se conservan sumergidos en una solución ácida, generalmente compuesta por vinagre, como por ejemplo los cueritos y los pepinillos. Las bacterias en un medio ácido no se reproducen, pero tampoco mueren, con lo que tenemos que garantizar que se han cubierto las medidas necesarias de limpieza, higiene y frescura del alimento. Un claro ejemplo es un ceviche de pescado. Si no garantizamos la frescura del pescado, aunque tenga un medio ácido como es el jugo de limón, las bacterias que contenía antes de ser acidificado continúan vivas dentro del alimento. Un claro ejemplo es un ceviche de pescado. Aunque tenga un medio ácido como es el jugo de limón, las bacterias que contenía antes de ser acidificado continúan vivas y al consumirlo provocará una enfermedad por transmisión alimenticia. Los alimentos con altos contenidos de azúcar disminuyen el agua disponible en el alimento y sin agua no hay reproducción de microorganismos. Un ejemplo muy claro son las frutas cristalizadas, que se mantienen a temperatura ambiente sin presentar reproducción bacteriana. Los alimentos con altos contenidos de azúcar disminuyen el agua disponible en el alimento y sin agua no hay reproducción de microorganismos. Un ejemplo muy claro son las frutas cristalizadas, que se mantienen a temperatura ambiente sin presentar reproducción bacteriana. Al igual que el azúcar, la sal origina una disminución del agua en los alimentos, por lo tanto evita la reproducción bacteriana. Existe la posibilidad de salar frutas y vegetales, aunque lo más frecuente es aplicar el método en alimentos tales como carnes y pescados. La cecina es un claro ejemplo, ya que se conserva por la alta cantidad de sal que se le añade, provocando así que disminuya la cantidad de agua que contiene y conserve por mayor tiempo los alimentos. Lo mismo sucede con el bacalao salado y el jamón serrano. Veamos ahora qué alimentos son de alto riesgo de contaminación por microorganismos. Y encontramos que son alimentos cocidos que se consumen en frío o recalentados, carnes, pescados y mariscos crudos, carnes molidas o en picadillo, cereales y legumbres cocidas como por ejemplo arroz, lentejas y frijoles, melones cortados y otras frutas poco ácidas mantenidas a temperatura ambiente, aderezos para ensaladas con huevo, aderezos con caldos de carne y pastas cocidas. Ahora también los alimentos de bajo riesgo de contaminación por microorganismos son sopas y caldos mantenidos en la zona caliente, carnes cocidas a la parrilla que se consumen de inmediato, alimentos fríos que se consumen de inmediato, alimentos secos, salados, con ácido natural o añadido o preservados con azúcar, nueces, almendras, avellanas o cualquier fruto seco, panes, galletas, dulces o saladas, manteca, margarina o cualquier tipo de grasa, cereales secos y alimentos enlatados. En el módulo 2 abarcaremos enfermedades transmitidas por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico, causadas por agentes biológicos, químicos o físicos, como ya vimos, que penetran el organismo usando como vehículo un alimento.
La infección alimentaria está ocasionada por ingerir microorganismos vivos, como por ejemplo bacterias, virus o parásitos. Estos microorganismos han crecido y se han multiplicado antes de que el alimento sea consumido, por lo que una vez ingerido, invadirán el organismo tanto a nivel gastrointestinal como a otros órganos. Ahora, ¿qué sucede con una intoxicación? Esta aparece cuando la ingesta de un alimento contaminado con sustancias nocivas ha provocado una alteración en el organismo. Las sustancias que la generan pueden ser de origen biológico, es decir, producida por algún microorganismo, o bien por compuestos físicos o químicos o manipulación del producto. Independientemente de la enfermedad que se presente y excluyendo las variables que presenta cada una de ellas, las ETAs o enfermedades transmitidas por los alimentos tienden a tener en común los siguientes síntomas: dolor estomacal, vómito y diarrea. Módulo 3. Medidas higiénicas para prevenir la contaminación de los alimentos. El manipulador de alimentos cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación en los productos que elabora. Es de suma importancia que mantenga una estricta y minuciosa higiene tanto en el ámbito personal como en el correcto manejo higiénico de los alimentos. Las reglas básicas a nivel de higiene personal son las siguientes: aseo completo personal diariamente, uso de uniforme completo y limpio, incluyendo red o cofia para el cabello, lavado de manos correcto y cada 20 minutos, no toser o estornudar sobre los alimentos, reportar de inmediato alguna enfermedad por leve que ésta parezca. Si presenta cortaduras o heridas en las manos o brazos, desinfectarlas y cubrirlas perfectamente. No utilizar aretes, anillos, pulseras o relojes. Y definitivamente, no usar maquillaje. Al recibir y manejar los alimentos que requieren refrigeración o congelación, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. La entrega de materia prima debe ser realizada en las horas establecidas para asegurar su correcta recepción y un lugar asignado para dicho fin. Verificar que el empaque o presentación llegue en perfectas condiciones y revisar las características físicas como color, olor, textura que corresponden a cada tipo de alimento. Verificar la temperatura de llegada de los alimentos de acuerdo a las pautas para su conservación en congelación, refrigeración o en caliente. En el caso de los productos congelados, revisar que no presenten signos de descongelación y hayan sido congelados de nuevo. Lavar y desinfectar los alimentos que lo requieren y almacenar estos en lugares apropiados y en condiciones de temperatura indicadas para cada uno de ellos. Recuerden que la refrigeración es de 2 a 3 grados centígrados y la congelación es a menos 18 grados centígrados. Asignar en refrigeración áreas específicas para cada tipo de alimento y recipientes adecuados para poderlos almacenar. Todos los alimentos almacenados deberán estar debidamente tapados y etiquetados. Al recibir y manejar materia prima para almacén de secos, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. El almacén de secos debe estar a temperatura no superior a 20 grados centígrados y ser un lugar ventilado. Debe contar con anaqueles o tarimas que tengan una separación del suelo de al menos 15 centímetros para asegurar la limpieza, revisión y fumigación adecuadas. Al recibir la materia prima tendremos en cuenta: revisar que los empaques vengan en perfectas condiciones de presentación, no húmedos, mohosos, rotos o abollados como en el caso de las latas. Revisar las fechas de caducidad de cada alimento para asegurar tener el tiempo de vida útil suficiente para el consumo del establecimiento. Desechar los empaques de cartón y cajas de madera antes de ingresar los productos al almacén, evitando así posibles plagas. Almacenar los productos bajo el sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas, garantizando así la rotación correcta según el tiempo de vida. Mantener el espacio siempre muy limpio y ordenado para evitar proliferación de plagas y llevar un exhaustivo control de fumigación. En conclusión, es nuestra responsabilidad ser completamente higiénicos, tanto en la parte personal como en la parte laboral. La manipulación de alimentos es la responsabilidad de que... La manipulación de alimentos. ¿Sí? Okay, retomamos. 3, 2...
El correcto uso de las prácticas de manufactura y producción de alimentos garantiza que el consumo de los mismos sea completamente idóneo. ¡Felicidades! Has completado este módulo donde aprendimos sobre el manejo higiénico de los alimentos. Continúa con los siguientes módulos para obtener tu certificación por parte de Nestlé Professional y Chef2Chef Academy. Bienvenidos a la plataforma Chef2Chef Academy. Vamos a platicar de la higiene personal. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Siempre cuando nosotros nos vamos a nuestra área de trabajo debemos de bañarnos. Las mujeres no debemos de tener maquillaje, no debemos de tener las uñas largas, no debemos de llevar perfume, porque si nosotros trabajamos con algún perfume podemos contaminar un alimento. De nuestra casa al trabajo debemos de portar una ropa que sea exclusiva para la calle. Yo cuando llego a mi trabajo debo de cambiarme el uniforme. El uniforme debo de portarlo dentro de mi mochila o en su defecto dejarlo dentro de nuestros lockers si es que nuestro trabajo cuenta con unos lockers. El uniforme debe de estar completamente limpio, no debe ser un uniforme que tenga guardado de 3 semanas, 2 días, debe de ser diario el uniforme limpio. Llego a mi trabajo y lo que debo de hacer es quitarme esa ropa con la que ya estuve en la calle, me pongo mi uniforme limpio y entro a mi lugar de trabajo. Entrando yo a mi lugar de trabajo, tenemos que colocarnos la cofia, tenemos que colocarnos el cubrebocas. ¿Cómo es un procedimiento de lavado de manos? Debemos de revisar que una estación de lavado de manos cuente con todos los aditamentos necesarios para ya poder realizarlo correctamente. ¿Qué es lo que debe de tener? Debe de tener un jabón antibacterial, debe de tener un gel antibacterial, debe de contar con un papel desechable, un bote de basura con una tapa oscilante para evitar cualquier contaminación. Lo ideal es contar con una llave de pedal para que nosotros no tengamos ningún contacto físico con ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrimos la llave, nos enjuagamos las manos, posteriormente nos colocamos suficiente jabón hasta los codos y con el cepillo que está en la solución, tallarnos las uñas hacia abajo, entre los dedos, por la palma de la mano en forma circular, posteriormente el dorso y hacer un arrastre hasta los codos. Esta solución desinfectante debe ser avalada para manejo higiénico de alimentos y debemos de utilizarla de acuerdo con sus fichas técnicas que nos proporciona el fabricante. Luego de haber terminado el tallado de manos, nos enjuagamos y por último retiramos el papel para sacarnos las manos en forma de palmadas. Con este mismo papel que ya nos secamos las manos, sacamos el gel sanitizante y nos lo colocamos en nuestras manos y en la parte donde nos lavamos. Cada vez que nosotros terminemos de hacer un correcto lavado de manos, debemos de colocarnos guantes. Después pasamos a una línea de buffet. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en una línea de buffet? Bueno, vuelvo a recordar que primero deben de ser todos nuestros lineamientos, bien colocado en nuestra cofia, bien colocado en nuestro cubrebocas, colocado en nuestros guantes y entonces empezar el servicio. Todos los alimentos en una línea de servicio deben de estar mínimo a una de temperatura de 65 grados centígrados. Esto es para que no haya ningún crecimiento de alguna bacteria. ¿Cómo vamos a mantener los alimentos a una temperatura mínima de 65 grados centígrados? Esto es mediante un baño María para reforzar y verificar que dentro de los alimentos no haya ningún crecimiento bacteriano. Es importante contar con una máquina lavalosa que nos asegure que todo el plaqué que estemos ocupando durante el servicio salga desinfectado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta máquina debe de contar con las temperaturas mínimas de lavado y desinfección. Las temperaturas de lavado deben de ser mínimo 65 grados centígrados y la de enjuague 82 grados centígrados. Esto es para asegurar la desinfección de los utensilios a utilizar. Si no contamos con una máquina lavalosa, lo tendríamos que hacer manualmente. ¿Cuál es el procedimiento? En una tarja de 3 secciones tendríamos que hacer un lavado con jabón, un enjuague con agua corriente y posteriormente una desinfección. La desinfección puede ser de 2 diferentes maneras. Una con agua caliente, mínimo 82 grados centígrados, o la otra sería ocupar una solución desinfectante que nos garantice que los utensilios salgan desinfectados. Cabe mencionar que las personas que lo hagan manualmente deben de lavarse las manos, deben de colocarse guantes para que al momento que saquen los utensilios desinfectados no haya ningún tipo de contaminación. Después de haber sido lavados y desinfectados manualmente o en la máquina lavalosa, estos utensilios van al área de servicio.
es muy importante que el comensal no tenga contacto con los utensilios que ya fueron desinfectados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros tomamos el plato por la parte de abajo, servimos el alimento y se lo dejamos en la barra para que ellos posteriormente me puedan tocar. Es importante que ahora con el tema del COVID nosotros no tengamos tampoco ningún contacto al entregar los utensilios. Podemos envolver los cubiertos en una servilleta, colocarlos dentro de su vaso y dárselos para que ya no haya ningún tema de contaminación. Ahora con el tema del COVID, cualquier servicio de buffet debe de contar con un vidrio protector. Con el vidrio protector vamos a evitar que haya algún tipo de contaminación en el alimento que vamos a servir. Ahora pasemos a la parte de higiene dentro de un servicio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de mantener siempre esa sala en servicio limpia y desinfectada. Cada vez que tenemos que haya un cambio de comensales, debemos de retirar manteles, lavar y desinfectar las mesas, las sillas, el cambio de utensilios. Es importante mencionar que los meseros que estén en el servicio deben de estar lavando y desinfectando el área donde están trabajando. Esto es cada que haya un cambio de turno, es lavar, desinfectar mesas, sillas, cambio de manteles, cambio de utensilios obviamente, y ellos deben de portar su cabello bien recogido, usar cofia, usar cubrebocas, utilizar su careta y utilizar guantes. Recordemos que el usar guantes no nos exime de un lavado de manos para evitar cualquier tipo de contaminación. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión de Chef to Chef Academy. Hola, bienvenidos a Chef to Chef Academy, la plataforma de cursos impartidos por Nestlé Professional. Estamos muy contentos de que hayas decidido tomar este curso con nosotros. En este módulo aprenderemos las buenas prácticas de higiene y limpieza en la cocina. Soy Raúl López y soy el chef que los va a estar acompañando durante todo este espacio. Lo primero que tenemos que saber y tenemos que estar muy conscientes es que la parte higiénica, para que nuestros clientes no se contaminen ni provoquemos ningún tipo de enfermedad, empieza con nosotros. La higiene personal es lo primero que vamos a tener en el día. Es muy importante que como manipuladores de alimentos empecemos en la casa. Antes de llegar a trabajar, lo primero que tenemos que hacer es ducharnos, lavarnos perfectamente pensando en que vamos a estar en un área donde vamos a estar trabajando con alimentos que se va a comer otra persona o yo mismo. Entonces tengo que tener ese cuidado. Higiene de ducha diaria, no la noche anterior, antes de llegar a trabajar o llegando a trabajar, si tenemos regaderas en el espacio, una ducha antes de entrar al área de trabajo. La ropa completamente limpia, no la de ayer, no la de la fiesta de anoche porque se me hizo tarde, la ropa totalmente limpia porque todas las bacterias que tenemos de los espacios que vamos tocando o donde nos relacionamos con otras personas vienen con nosotros. Entonces ya una vez que llegamos al establecimiento, la ropa que vayamos a utilizar para trabajar, lo que es el uniforme, tiene que estar o listo en el establecimiento si tenemos lavandería dentro de la misma empresa o la traemos en una bolsita perfectamente doblada y lavada del día. No la filipina que usé ayer, ni el delantal que usé el día de ayer, ni los pantalones, porque todos están completamente contaminados, los saco, me los llevo y los vuelvo a traer y lo que hago es meter bacterias. Entonces no puedo lavarme tanto y tener tanto cuidado para que transmita todo a través de la ropa que ya traigo sucia. Entonces siempre completamente limpia. Una vez que llegamos al establecimiento, nos cambiamos, sacamos esa ropa limpia y nos ponemos el uniforme de cocina. Filipina, perfectamente blanca, limpia, impecable, o del color que marque también el uniforme de la institución en la que trabajan. El delantal totalmente limpio. Es muy importante utilizar delantales que sean aptos para cocina. Una, para evitar que la tela sea extremadamente porosa. La otra, que nos dé mucho calor y nos provoque mucha sudoración para a la hora de trabajar no estar mojados y no generar tampoco ningún tipo de incomodidad y provoque que nos estemos tocando todo el tiempo y podamos contaminar los alimentos. Y además que esté tratada para que sean telas no flamables, que en un simple contacto con el fuego no se prendan. Sí, si las dejamos en el fuego se comenzarán a arder, pero nunca solamente por el contacto cercano, como pasa con telas que tienen una base muy alta en poliéster o plásticos. ¿De acuerdo? Ya sabiendo todo eso y antes de empezar a nada, vamos a lavarnos las manos, muy importante. Vamos. Bueno, para el lavado de manos tenemos que tener un espacio para dicho fin. Entonces vamos a ver qué necesitamos. Primero, la llave del agua, que debería ser con una bomba en el suelo para poderla pisar y así que salga el agua y no tocar nada sin habernos lavado las manos. Si no tenemos este tipo de llaves, tenemos otra segunda opción en el cual tenemos una palanca o manubrio donde lo manipulamos con el codo
para no tocarlo con las manos, que es donde teníamos toda la carga bacteriana. Y si ya no tenemos esa opción y tenemos una llave convencional, como es la que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es tener unas toallitas de papel limpias por completo sin tocar, para con esas manipular las llaves y no contaminar. Tenemos que tener un cepillo para limpiarnos las uñas y una solución totalmente desinfectante para que después de lavarla y meterla ahí directamente limpie el cepillo y no haya contaminación para la siguiente persona. El despachador de jabón, que si tampoco lo tenemos de brazo o eléctrico, con la misma toallita lo vamos a utilizar para sacarlo, y unas toallas para podernos secar perfectamente las manos sin mayor problema. Ya viendo todo esto, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es voy a tomar la toalla para sacar el jabón y poder abrir el agua. Tomamos una toalla y, sin tocar la parte limpia, vamos a sacar el jabón que vamos a utilizar para lavarnos las manos. Una vez que lo tenemos, con la misma toalla, para no contaminar, abrimos la llave del agua y la desechamos. Vamos a mojarnos muy bien y vamos a lavarnos perfectamente. Vamos a cerrar, ahora sí que ya tenemos las manos con jabón, perfectamente bien, las manos hasta el codo, siempre hasta el codo, para asegurar que cualquier parte del brazo que pueda tocar la superficie a la hora del trabajo no contamine nada de lo que vayamos a tocar. Lavamos muy bien entre las manos, entre los dedos, muy bien, que no se vaya en ningún lugar, cada uno de los dedos, perfectamente, bien, 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 en una mano y en la otra, para asegurar de que no dejamos un solo espacio sin limpiar. De nuevo otra vez hasta los codos, 20 segundos. 20 segundos perfectos para poder quitar toda la parte de desinfección, y ya una vez que tenemos todo completamente limpio vamos a pasar a el lavado y aclarado. Abrimos de nuevo y vamos a aclararnos las manos perfectamente para quitar todos los residuos de jabón. Ya que está bien lavado, volvemos a cerrar y vamos a proceder a limpiarnos las uñas. Ya con las manos limpias tomamos el cepillito y vamos a limpiar muy bien debajo de las uñas. El cepillo es especial para ello, con lo cual no daña y nos ayuda a retirar cualquier tipo de bacteria que todavía quede debajo de las uñas o en su contorno. Hacemos lo mismo con la otra mano para que queden completamente limpias. Muy bien, por encima. Ya que está, le damos una aclarada para quitar cualquier residuo y lo vamos a llevar directamente a su solución desinfectante. Vamos a secarnos las manos, tomamos papel. Es muy importante que sea papel y no tela, porque si usamos un paño de tela o un trapo de tela, lo que va a suceder es que si yo dejo alguna bacteria en el lavado que no le haya quitado y me seco con una tela y lo dejo de nuevo aquí, la siguiente persona cuando llegue va a tomar esa tela contaminada y al secarse se va a contaminar. Entonces siempre con papel. Si hace falta tomamos un poquito más, nos secamos muy bien para que no queden residuos de agua y ahora sí que estamos perfectamente limpitos. Ya estamos listos para ir a trabajar. Vamos. Listo. Y ya con las manos limpias, recuerden que hay que lavarlas cada 20 minutos. Vamos a proceder a limpiar superficies. Tenemos aquí un ejercicio que les puede servir muy bien para recordarles sobre todo que hay que limpiarlas, y es que el día anterior, cuando ya cerramos los espacios, terminamos de trabajar, dejamos en la mesa el limpiador para superficies y el papel que vamos a utilizar para poderla desinfectar. De esa manera, la siguiente persona que venga a trabajar, si son turnos distintos de trabajo, sabrá que antes de hacer nada, lo primero que tiene que hacer es desinfectar y ya desocupar el espacio. Entonces vamos a comenzar. Esto es una solución desinfectante para superficies. Si no tenemos una solución ya lista para ello, podemos utilizar otras dos opciones. Puede ser yodo o puede ser cloro. Si es yodo, sería por 1 litro de agua, 5 mililitros o lo que equivale a una cucharadita prácticamente de tamaño de café de yodo para su disolución. O si fuera cloro, serían 2 mililitros por 1 litro de agua o media cucharadita de tamaño de café para disolución. Lo mezclamos muy bien y nos funciona exactamente igual para desinfectar superficies. Entonces, lo que vamos a hacer es rociar muy bien, asegurándonos de cubrir todo el área para así evitar dejar algún tipo de residuo, y vamos a limpiar siempre con papel absorbente, nunca con tela, como vimos ahora en el lavado de manos, para evitar que dejemos alguna bacteria o residuo y se contamine, en este caso, con la siguiente superficie. Limpiamos muy bien. Y ya que está nuestra área limpia, desechamos el papel y estamos listos para comenzar a trabajar.
Listo, vengo de recibir la fruta y la verdura que vamos a ocupar el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es entender y saber qué tenemos que hacer para ver si es fresca, si no es fresca y cómo la vamos a manipular. Entonces lo que tengo aquí son frutas, verduras que acabo de recibir y lo que voy a hacer cuando llegue al proveedor, que es lo que yo hice al recibirlo, es ver que no venga la fruta machucada, mayugada, que no esté muy caliente, porque eso también me quita tiempo de vida y acelera también la maduración, sobre todo de las frutas muy dulces, que vengan prácticamente limpias, que no haya ningún insecto por aquí encima, para que no entren hasta este área, sino que se queden en el área de recepción. Si vienen en cajas de cartón, cualquier tipo de envase o de bolsa, todo eso se va a quedar en el área de recepción de alimentos. No va a entrar a las cocinas para que no haya una contaminación. Hasta aquí vamos bien con la verdura, pero vamos a ver, por ejemplo, qué sucede con esta verdura que tiene raíz y que tiene hojas. Como tiene raíz y hojas, trae muchas bacterias por parte de la tierra y en las hojas también. Entonces, antes de llegar al área de lavado, aquí le voy a cortar toda la parte que no voy a utilizar para no distribuirla por todos los lados. Generalmente en los hoteles y restaurantes grandes tenemos un espacio para cada una. Cuando nuestro espacio es pequeño recibimos y en este espacio vamos a trabajar y vamos a cortar todo lo que necesitamos para posteriormente pasarlo directamente ya a su preparación final de lavado y desinfección para que entre a las cámaras. Entonces aquí voy a poner una tabla verde para las verduras, muy importante. Voy a poner una tabla, un cuchillo afilado y lo que voy a hacer en el caso del poro, que es de las verduras que más cantidad de tierra suelen tener por no saberlas limpiar, es lo primero voy a quitar la parte de la raíz, que no la voy a ocupar. La cortamos y esta se va a desechar a la basura. Quitamos los restos y vamos a la parte más crítica. En la parte verde del poro también se puede utilizar, se puede cortar, lavar, desinfectar y sirve muy bien para todas las bases de cocina como son caldos, consomés o inclusive para hacer una salsa de verde de poro, aunque aquí en México no se suele utilizar mucho, pero también se puede ocupar. En el caso de que no la vayamos a ocupar, lo que vamos a hacer es cortar la parte del poro a la altura de donde comienzan las hojas verdes y lo vamos a desechar y quiero que vean todo lo que hay en la hoja verde, toda la cantidad de tierra, ¿ven? Entonces esto lo vamos a quitar y para que cuando llegue la verdura al área de lavado y desinfección se pueda lavar perfectamente, la vamos a hacer un corte a la mitad. Este corte me va a permitir abrir perfectamente cada una de las hojas, ven la cantidad de tierra que tiene y que si yo hubiera metido directamente esto a lavar y a desinfectar, hubiera llegado así a la cocina. A la hora de trabajarlo, saldría toda la tierra y estaríamos contaminando todo el espacio. Entonces ya una vez estando así, lo que voy a hacer es lo voy a dejar listo para llevármelo al área de lavado y desinfectado. Y obviamente, como no tengo otro espacio, lo que voy a hacer es llevarme esto también a lavar y desinfectar. Y voy a desinfectar perfectamente mi área. Lo primero que voy a hacer es lavar con agua y jabón, ya que acabo de tratar tierra. Entonces voy a quitar todos los residuos que haya podido dejar en la superficie. ¿Vale? Entonces es muy importante que lo lavemos para regresar otra vez como iniciamos, con todo completamente limpio y desinfectado. Ya que se lavó, vamos a agarrar papel absorbente y lo vamos a limpiar muy bien. ¿Vale? Ya que está limpio, aprovechamos para limpiarnos un poquito las manos. Vamos a desinfectar la superficie. Ya está limpia, la vamos a desinfectar de nuevo tal cual como arrancamos. Es muy importante que nuestras superficies estén lo más limpias posibles. Y vamos a agarrar más papel para poder desinfectar, o sea, limpiar, perdón, secar. Bien sequito y un poquito más, eso es. Y ya tendríamos el área limpia. No la vamos a tocar, nos vamos a ir a lavado y desinfección de verduras, a guardarlas en la cámara de refrigeración y obviamente a lavarnos las manos porque acabamos de tocar tierra. Regresamos. Ya que llegamos al área de lavado y desinfección, lo que vamos a hacer es lavar las verduras y las frutas a agua corriente para quitar todos los residuos que tengamos sólidos, como puede ser tierra, cualquier tipo de trocito, algún animalillo, etc. Entonces vamos a empezar a lavar el poro, que es el más complicado, como ya vimos, y es muy importante dejar caer el agua en cada una de las hojas para que toda la tierra que contiene se pueda ir lavando. Entonces lo vamos a lavar muy bien, nos podemos ayudar con algún cepillo si es necesario, pero vamos a lavarlo hasta quitar completamente toda la tierra.
y listo. Y una vez que está limpio, lavamos todas las verduras. Vamos a lavar perfectamente las frutas y verduras bajo el chorro de agua para quitar cualquier trozo que traiga de tierra, madera, algún animalito, etcétera, y así conseguir lavar la primera capa o quitar la primera capa de residuos que puedan traer las frutas y las verduras. Posteriormente ya pasamos a desinfectar. Ya una vez que están lavadas por completo, vamos a pasar a desinfectarlas. Aquí en este recipiente tengo agua con yodo, tiene una disolución de 5 mililitros por cada litro de agua. O si no tienen una máquina mezcladora como la que nosotros tenemos, pueden poner una cucharadita de yodo por cada litro de agua. Si no utilizan yodo y utilizan cloro, son 2 mililitros, prácticamente casi la mitad, 2 mililitros por cada litro de agua o media cucharadita de cloro por cada litro de agua. Y lo vamos a meter a desinfectar por 5 minutos, máximo 7, porque los componentes del yodo y del cloro que se comen la primera capa de las frutas y verduras, y si la dejamos mucho tiempo es más fácil que se marchiten y le restemos tiempo de vida en la cámara de refrigeración. Cinco minutos de reposo. Ya una vez que pasaron los 5 minutos, vamos a quitarlo del líquido de desinfección para ya terminar de escurrirlo y pasarlo a la cámara. Entonces, este líquido ya no lo vamos a utilizar de nuevo, se va a desechar. Lo tiramos muy bien, con cuidado. Ponemos el recipiente que vayamos a poner en la cámara. Y ya cuando están perfectamente escurridas, vamos a acomodarlos según el uso que le damos. Lo ponemos muy bien. Ya que lo tenemos en el recipiente, lo vamos a llevar a la cámara de refrigeración a una temperatura de máximo 4 grados, de 2 a 4 grados para que no haya proliferación bacteriana, y lo vamos a poner en el lugar que le corresponde, que en este caso es en la parte de arriba. Ya que tenemos el pescado, lo que vamos a revisar es la frescura. Y lo primero que vamos a ver en esta lubina tan hermosa es ver que está brillosa y que está húmeda, que no está reseca, que no se ve un pescado seco que ha estado sin conservación en humedad y eso prolifera la reproducción bacteriana. Vamos a revisar muy bien las escamas. A la hora de pasar la mano, vamos a ver que no se pegan escamas, que no se quitan. Hay especies que llegan a soltar la escama, como en el caso de la trucha, que es un poquito más babosa y tiene una escama más chica y se suelta un poco. Pero vamos a ver cómo, si se llega a venir alguna, es normal, por la misma manipulación que ha tenido el pescado cuando ha sido capturado, pero si ya lo pasamos y se vienen pedazos completos, me indica que el pescado ya está viejo, y lo que sucede es que se empieza a poner blandita la parte de la piel y se sueltan las escamas. Ya una vez que hemos visto que la escama está completamente limpia, nos vamos a ir a la revisión de los ojos. Los ojos vamos a ver que sean ojos brillosos, que sean frescos, que tengan movilidad, que no sean unos ojos resecos, ni sumidos, ni hundidos, porque eso también me indica que por lo menos ya lleva un día el pescado, un día o 36 horas ya de captura y no ha sido bien conservado en temperatura, ya se empezó a resecar. Entonces lo voy a revisar muy bien. Checamos que no solamente brille, porque si el pescado estaba viejo y lo moja, visualmente se va a ver muy húmedo y fresco, pero al tocarlo me voy a dar cuenta de que el ojo está seco. ¿Vale? Ya una vez que tenemos ahí el ojo, la revisión del ojo, vamos a pasar a ver qué sucede con el interior. Interiormente, las vísceras. Aquí lo que tenemos esto es una hueva del pescado que es deliciosa, tiene un montón de vitaminas y de nutrientes, pero vamos a ver la parte del pescado. Cuando lo compramos y viene completamente cerrado, lo que vamos a hacer, o sin abrir, vamos a revisar que la parte del abdomen no venga inflada, sino que venga completamente con su forma natural. Si ya vemos que está inflada, que se ve así hinchada, eso me indica que la parte visceral, que es la primera que se descompone en tiempo, ya comenzó a descomponerse y empezó a generar gases. Entonces, pum, se infla y me indica que el pescado ya lleva por lo menos un día completo de captura y no ha sido limpiado interiormente todavía. En el interior, ya una vez que lo abramos, o si ya viene abierto, como es este caso, vamos a ver que su color sea completamente natural. Como ven, tienen un color muy agradable, visualmente se ve hermoso, sin otra coloración, y lo que vamos a ver es lo mismo, que no tenga manchas en las paredes. Cuando comenzó la descomposición interna, cuando estaba cerrado y empezó a inflar, si esto sucede, las bacterias al reproducirse producen gases, y esos gases lo que hacen es que queman
las paredes y vamos a poder ver manchas cafecitas o incluso hasta negras. Así, esto me indica que el pescado ya lleva por lo menos 36 horas de captura y más que nada que no fue limpiado antes de conservarlo. Ya vemos que está todo esto limpio y nos vamos a ir ahora a la parte de las branquias, que es una parte muy importante. Las branquias tienen que tener un color muy natural, como podemos ver. Tiene un color completamente natural, en el cual vemos que no tiene una baba pesada, no está babosa, no está mucosa, tiene un color muy agradable, como pueden ver. Cuando ya se empieza a poner muy oscuro me indica de que el pescado ya es viejo, ya tiene por lo menos 2 días. Cuando genera una baba también, que abro la branquia así y se queda toda la baba pegada, también me indica que el pescado es viejo. Ojo, en pescados que traen baba externa, como también en el caso de la trucha, en ocasiones se ve un pequeño hilo como de mucosa, pero no significa que se vea baboso de viejo. Pero como ven, se ve bastante fresco y al tocarlo, ¿ven? Esto puede ser normal del pescado, porque es branquia, si lo aplasto y lo arranco es normal, pero vean, si no lo arranco, no mancha. Entonces esto me indica que el pescado está limpio. Y ya que vemos que tenemos un pescado completamente fresco, que no tiene ningún problema, además del olor, que tiene que ser muy muy fresco, lo que vamos a hacer es pasar a lavarlo y a limpiarlo. Vamos a lavarlo para quitar cualquier tipo de residuo que pueda traer o de contaminación que pueda traer externa por la manipulación desde la pesca hasta que llega a nosotros, por el tipo de empaque, por las manos que lo han tocado, etcétera. Entonces siempre lo vamos a lavar muy bien, con mucho cuidado de no pincharnos con las aletas. Lavamos internamente para quitar cualquier residuo, que como ven casi no sale nada, es un pescado muy fresco y bastante bien limpio. Y ya que lo hemos lavado, quitamos un poquito de agua y vamos a proceder a limpiarlo. Para limpiarlo, vamos a comenzar siempre primero por las aletas. Las aletas, sobre todo la aleta dorsal, tiene una terminación, como pueden ver, que muchas veces el hueso sale una proliferación como si fuera una espina. Esta es una defensa natural de muchos pescados, entonces es muy fácil que nos pinchemos. Y las heridas de pescado realmente se infectan muy rápido y nosotros estamos trabajando alimentos, con lo cual podemos contaminar también el alimento con esa herida. Entonces, por seguridad y por limpieza, es lo primero que vamos a quitar. Si quitáramos primero la escama, a la hora de trabajar la escama, si yo no he quitado estas púas que tenemos aquí, lo que va a suceder es que los voy a clavar en los dedos y me voy a dañar todo. Entonces, con mucho cuidado. Vamos a agarrar el pescado por la parte ventral. Si es un pescado muy grande, lo vamos a apoyar en la tabla y vamos a cortar de cola a cabeza. Esto lo que me va a hacer es que al yo empujar, la aleta se abra. Entonces, al abrir, me permite cortar. Si lo hago al revés, la aleta se pliega. Entonces, no me va a dejar cortar en ningún momento. Entonces, vamos a cortar muy bien. Hay algunos que tienen unas aletas muy gruesas, que a lo mejor nos tenemos que ayudar con un cuchillo para poderlas cortar. Y aquí, como ven, se abre perfectamente. Solamente voy a cortarla para retirarlo. Y todo esto lo vamos a dejar aparte para luego desecharlo. Entonces aquí ya no tengo ningún problema de pasar la mano. Hago lo mismo con las aletas laterales. Quitamos las dos. Y vamos a quitar las ventrales. El pescado tiene que entrar a la cámara de refrigeración completamente limpio, para que todo esto no se tenga que hacer en el área de manipulación de alimentos donde se va a cocinar. Cortamos esta de aquí y ya tendríamos las aletas retiradas. De aquí vamos a proceder a quitar todo lo que es la escama. Entonces, para la escama lo podemos hacer o en la tabla para luego limpiarla o en una tarja aparte. Lo que hay que tener mucho cuidado es que muchos pescados que traen escamas muy duras salpican las escamas a la hora de desescamar y se pegan por todos los lados. Entonces, siempre es muy importante tener un área específica para limpiar el pescado. Vamos a proceder a limpiarlo, siempre de cola a cabeza, para ir en contra de la escama. ¿Ven cómo salta? Salta muchísimo, hay que tener mucho cuidado también con los ojos, porque pueden entrar en los ojos y a la hora de tallarnos, con la misma escama nos podemos cortar en la parte de abajo del párpado, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, para evitar toda esta contaminación en el área de manipulación de alimentos ya de cocinado, vamos a hacerlo siempre aparte, siempre, siempre. Y una vez que terminemos, limpiamos y continuamos. Listo. Listo. Ya una vez que hemos quitado toda la escama, ahí está, vamos a limpiar un poquito el área para continuar. Con un trapo solamente para pescado, un caballo o papel absorbente, vamos a quitar muy bien toda la escama. El pescado lo ponemos en la tarja.
quitamos la escama, la ponemos en un recipiente para basura, no lo tiran directamente al lavabo. Y ya que hayamos limpiado el área de escamas, lo lavamos un poquito para quitar las que estén sueltas. Ya lo puedo manipular sin problema de que me pinche ni nada de nada. Y vamos a proceder a quitar, vean cómo saltan todas las escamas, entonces hay que tener mucho cuidado porque si no me reviso muy bien o me lavo antes de irme, lo que va a suceder es que las voy a meter al área de producción de alimentos. Vamos a quitar las branquias, en muchos lugares las dejan porque también les ayuda mucho a ver qué tan fresco está el pescado al momento de cocinarlo y si no las vamos a cortar. Para hacerlo hay que tener mucho cuidado de no meter las manos en el interior. Van a ver a muchos pescadores en las imágenes así, de captura, vean el pescado que capturé y está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado porque sobre todo en pescados de río como lucio y así, las branquias traen dientes. Eso evita que cuando el animal traiga el pescado se salga por la parte de expulsión de agua y quede toda la carne en el interior. Entonces, si metemos los dedos, al retirarlos, nos vamos a rasgar todos los dedos. Para cortarlo es muy fácil, solamente las vamos a despegar de la parte donde se unen en la cabeza. Vean la branquia, está fresquísimo el pescado. Van a cortar así en la parte de abajo, ven, aquí, lo llegan a ver, entonces ya que está ahí, cortamos. Y se separa lo que es el cuerpo de la cabeza. Después nos vamos por detrás de la branquia, separamos ahí, hacemos un pequeño corte, ven, ya está completamente lista. Y una vez que ya está, con las tijeras, de hecho vean, esta tiene dientes, vean acá, este hay que tener mucho cuidado. Con las tijeras metemos y vamos a jalar. Y estaría lista. Separamos muy bien. Y aquí están, vean, esos son los dientes que les comentaba, entonces hay que tener mucho cuidado de no dañarnos con ellos. Esto se va al área de lavado. Si las quitamos, le lavamos de nuevo, sin problema, para cualquier resto que haya quedado. Y ahora vamos a proceder a guardarlo. Vamos a limpiar perfectamente el espacio antes de pasar a refrigerarlo para evitar que tengamos una contaminación. Vamos a proceder al almacenamiento del pescado. Para ello es muy importante, si es posible, tener hielo frappé o hielo picado para garantizar temperatura y humedad. Hay que ponerlo en una rejilla, como ven, para que el agua que vaya produciendo el deshiele se vaya a la parte de abajo y no quede en el pescado. Si el pescado se queda sumergido en agua, por los diferentes cortes que tiene, absorbe este agua y la carne se vuelve muy blanda y a la hora de trabajarla se deshace, entonces no lo podríamos usar. Si no tenemos hielo, trabajaríamos directamente sobre la rejilla, tal cual también para que tenga un escurrimiento hacia abajo y lo estaríamos cubriendo con un paño húmedo para garantizar que esté completamente húmeda toda la piel y no se reseque. Si no tenemos paños especiales para pescado, podemos hacerlo con un paño designado solamente para él, para que no haya una contaminación cruzada, o con papel de cocina, lo podemos mojar y pegarlo muy bien para que se mantenga. Entonces vamos a guardar nuestro pescado, lo vamos a acomodar perfectamente de lado y lo que vamos a hacer en la cámara, con las tapas que tenemos, lo vamos a tapar para que quede totalmente aislado. Vamos a verlo y lo que vamos a hacer es al día siguiente lo vamos a voltear para que la hidratación se mantenga perfectamente. Si tenemos muchos pescados y el espacio no es muy grande, podemos inclusive acomodarlos de perfil para poner otro pescado y otro y que tengamos un poquito más de capacidad de aportar temperatura y humedad a todas las partes del pescado que sea posible. Y una vez que esté así, nos vamos a las cámaras de refrigeración. Recuerden que si no hay una sola cámara para pescado, el pescado iría en la parte de abajo, para cualquier tipo de goteo, etcétera, que no contamine frutas y verduras que pueden estar en los anaqueles inferiores. La temperatura de la cámara, acuérdense, no más de 4 grados, entre 1 para el pescado y 4, o 2 y 4, es la ideal. Ahora vamos a ver la recepción de cárnicos. Tenemos un lomo de cerdo y tenemos un ribeye de res. Son dos cortes solamente para poder ver realmente qué tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir la carne o los cárnicos y cómo la vamos a conservar.
Vamos a empezar con el lomo de cerdo. Cuando recibimos la carne, lo que es muy importante al recibirla es ver la temperatura. Es muy importante revisar de que nuestro distribuidor haya mantenido la temperatura desde que sale de la cámara de refrigeración hasta que llega a mí. Es muy común, y en zonas de costa lo hemos visto también muchas veces, no solamente en las ciudades, donde veamos en el coche y pasa la camioneta y trae la pierna de la vaca ahí encima, los montones de pollos, etc. Lo que sucede con esto es que cuando llega con nosotros a nuestro establecimiento, ese tiempo de temperatura que ha estado a temperatura ambiente, a 30 grados, 20 y tantos grados, como vimos ya en el video, en el cual es el rango de peligro de 4,64, o sea, está en pleno zona de riesgo para las bacterias, lo que sucede es que se reproducen y llega muy bien. Si lo leemos, está perfecto, yo lo veo muy bien en color, pero ya tiene una carga bacteriana bastante alta. Esto lo que va a provocar es que reduzca el tiempo de vida que a mí me aguante dentro de refrigeración. Entonces, si yo lo recibo hoy y resulta que lo gasto hasta dentro de 2 días, es muy fácil que este lomo de cerdo ya tenga un olor bastante agresivo y no lo pueda utilizar. Si lo uso en el mismo día me puede servir, pero también puedo llegar a contaminar porque la carga bacteriana puede ser tan alta que si no lo cocino bien puedo contaminar el comensal. Entonces, lo primero, siempre temperatura y garantizar de que venga completamente entre 4, un máximo de 6 grados por aquello de que tuvo que esperar o trasladarlo desde su cámara de refrigeración hasta nuestro establecimiento. Ya una vez que vimos la temperatura, nos vamos a fijar, en el caso de que sea refrigerado, solamente la temperatura, pero si es congelado, tenemos que ver que realmente venga congelado, que no venga ningún síntoma de que ya comenzó a descongelarse, que tenga algo de juguito en la bolsa o en el empaque. Eso me indica que ya la primera capa externa no está a una temperatura inferior a 0 grados y puede estar una capa externa, puede estar perfectamente a 6 o 7 grados, con lo cual avanzó la reproducción de bacterias. Yo, como lo veo en mi empaque muy bien, lo guardo en la cámara de refrigeración y lo que sucede es que cuando ya se terminó de descongelar, la capa externa puede tener tanta cantidad de bacterias que podemos llegar a contaminar a alguien. Entonces, que no haya síntomas de descongelación. Y otro punto muy fuerte también es que no haya síntomas de descongelación y vuelta a congelar. Por ejemplo, si yo recibo el lomo de cerdo, lo veo perfectamente congelado y durito y resulta que veo bordes de cristales congelados como líquido que se haya congelado con un color rosita porque fue el jugo que salió del filete de cerdo o del lomo de cerdo al descongelarse, esto me indica de que se descongeló y lo volvieron a congelar. Y esto lo que sucede es que cuando yo lo descongele voy a tener menos jugo y también el tiempo de vida de mi filete va a ser inferior porque no sé cuánto tiempo estuvo a una temperatura ambiente o una temperatura inferior de congelación. ¿Vale? Ya una vez que tenemos esta información, que ya lo vimos físicamente, lo vamos a oler. Cuando está congelado también es muy importante olerlo, aunque haya que romper el empaque, porque me puede ayudar también a ver si hay algún rezago de algún olor un poco extraño. Entonces, lo van a oler y van a ver que tiene un olor perfectamente a carne cruda, no un olor malo ni un olor desagradable. Si vemos muy bien por la parte de la carne, tiene un color café clarito, que es el color tradicional del cerdo. Puede haber una coloración distinta, pero todos se mantienen prácticamente en la misma gama. Si ya tenemos tonos verdosos, tonos grisáceos, etcétera, me está indicando de que el cerdo ya tiene un tiempo de oxidación en contacto con el oxígeno y ya tiene un tiempo menor de vida que me va a durar en la cámara de refrigeración y voy a tener tanto merma como puedo hacer una contaminación. Voy a ver que la carne está completamente firme, que no está en exceso blanda, según los tipos de corte. En la parte del filete de cerdo, por ejemplo, es muy blandita. En el caso del lomo es mucho más firme. Entonces voy a ver que tenga la firmeza que le corresponde, que se vea húmeda, que no se vea reseca y que no tenga tampoco síntomas de resequedad por haber sido congelada y descongelada y la congelación no se haya cubierto encima. También recordarán que en muchas ocasiones, o los habrán visto, metemos a guardar algo de carne en el congelador y cuando lo sacamos tenemos una parte que nunca tapamos o no nos dimos cuenta o se rompió en el movimiento del congelador y está completamente reseca, como deshidratada. Eso me indica que estuvo congelado sin tapar adecuadamente durante mucho tiempo, porque no sucede en un día, empiezan a aparecer estos síntomas a partir de los 15 días más o menos de congelación. Durante mucho tiempo estuvo así, se deshidrató, entonces lo que me están trayendo es una pieza completamente envejecida. ¿Vale? Esto sería la parte de la res, del cerdo, perdón. Una vez que ya lo hemos recibido, que vemos que está en perfectas condiciones, lo vamos a poner en su recipiente, igual, si es posible, un recipiente con agujeros para que caiga cualquier resto de jugo que pueda soltar, perfectamente tapado y gapeado para que no tenga contacto con olores en la cámara de refrigeración ni genere olores hacia afuera, y lo vamos a mantener perfectamente etiquetado para tener primeras entradas y primeras salidas, como vimos también en el vídeo anterior, y poder gastar primero la carne que llegó anterior y por último la última carne que recibimos. Hasta aquí el lomo de cerdo. En el caso de la res, aquí tenemos un ribeye.
Las características de recepción son las mismas. Vamos a checar temperatura, que venga todo en condiciones, brillo por completo, que no se vea reseca, todo exactamente igual que en el cerdo. El olor, que sea un olor a carne desagradable, su coloración, etc. Y aquí quiero mostrar, de hecho lo pusimos adrede para que puedan ver qué sucede cuando la carne ya lleva un par de días en movimiento, sin tener una temperatura constante o estar completamente empacada. Vamos a ver cómo está perfectamente bueno, si lo ven se ve atractivo, pero si lo empiezan a girar van a ver cómo va cambiando la coloración. Esta coloración no indica que esté malo. Nos damos cuenta al olerlo de que tiene un olor como, me recuerda a una carne un poquito vieja, pero no está mala, solamente que no va a tener más de un tiempo de vida. Si lo guardo hoy, mañana va a estar ya con un olor un poquito más fuerte y no lo puedo servir. Ya tengo merma y puedo contaminar. Entonces voy a revisar muy bien por ambas partes, que la coloración sea esta. Un rosa clarito, color a carne, depende de la pieza, también tiene un color más oscuro o menos oscuro, pero que se vea como una carne jugosa, recién cortada, brillosa, que no se vea seca y que no se vea un color más oscuro por oxidación en contacto con el oxígeno. Como vimos igual en el vídeo anterior, lo que sucede es que en el oxígeno las bacterias necesitan oxígeno para reproducirse y cuanto más tiempo esté expuesta la carne a un oxígeno directo, más rápido se reproducen y es la coloración que tenemos aquí. Al cocinarlo, obviamente, es la primera parte que toca el metal y como lo pasamos de 70 grados, como vimos también en el vídeo anterior, salimos de la zona de temperatura y toda la capa externa estaría lista para comer. Pero el problema sería en el interior, si trabajamos término medio o 3/4, la temperatura no llega a 60 grados. Entonces es muy importante que revisemos muy bien cuál es la frescura de la carne. Y ya que está, igual que en el cerdo, lo ponemos en un recipiente con agujeros para que escurra toda la carne que pueda soltar, ya que este líquido tiende a descomponerse más rápido que en la proteína o el músculo en sí. Lo tapamos muy bien, etiquetamos perfectamente con el nombre, la fecha de recepción y el producto que es y guardamos en su lugar correspondiente en la cámara de refrigeración. Entonces, hasta aquí el módulo de carnes. Vamos a refrigerarlos. Y llegamos a las aves, el pollo. Acabo de recibir el pollo y vamos a ver los puntos críticos que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando recibimos el pollo en el área de recepción, vamos a hacer exactamente igual que las carnes. Vamos a revisar la temperatura, que es una temperatura que existe entre 2 o 3 grados. Si no tenemos el termómetro digital para poderlo checar, podemos tocar y por lo menos que se sienta fresco para poder garantizar que no ha llegado a una temperatura muy alta. Repito, cuando vemos los pollos en los camiones en la calle, esto nos está indicando de que la temperatura no es correcta en ningún punto, por más hielo que lleven. Ya que tengamos el pollo, vamos a revisar lo que venga completo, sin cortes excesivos, etcétera, etcétera, y que no escurra líquido. Si escurre líquido me está indicando también que ha tenido una sudoración o que a lo mejor tuvo hielo. Este hielo ya se descongeló, con lo cual tuvo una elevación de temperatura y lo que está haciendo es escurriendo y sacando todo el jugo interior de lo que es la carne del pollo. Entonces que venga prácticamente húmedo, que no se vea seco, para que no se vea reseco, donde vivimos también la carne que afecta a las bacterias, pero que no se vea escurriendo de líquido. Lo vamos a ver y vamos a revisar primero la parte externa. ¿Qué sucede con la parte externa? Vemos a ver si tiene plumas o no tiene plumas. Como pueden ver, aquí tiene la terminación de las plumas, con un cañón de pluma bastante fuerte, esto se llama cañón, que es la parte que entra dentro de la pluma, y aparte, si lo vemos un poquito de perfil, vamos a poder ver que tiene plumas muy pequeñitas, a esto se llama plumilla. Esta plumilla casi no se nota y cuando se cocina a una temperatura alta suele desaparecer, pero muchas veces no, y es ingerida por el cliente que lo consume. Entonces esa plumilla trae muchas bacterias, en las plumas hay un montón de bacterias. Ya que lo revisamos perfectamente bien para saber cómo está visualmente y qué tenemos que hacer con él, vemos la parte interna. La salmonela, en el caso de los pollos, es una bacteria que se da naturalmente en el intestino de las aves, la necesitan para su digestión. Entonces es muy normal que venga salmonela. Con el simplemente hecho de abrir el abdomen y retirar todas las vísceras, el pollo ya viene contaminado con salmonela. No significa que no se pueda comer, lo que hay que tener es mucho cuidado de que esta salmonela no se reproduzca en demasía y podamos contaminar a alguien. Entonces, el primer punto para tener cuidado es a la hora de la recepción. Lo mismo pasa con el huevo. El huevo, cuando es puesto, en el momento que sale del ave, ya viene contaminado por salmonela porque se produce en el intestino y viene y sale hasta que es puesto. Entonces ya viene contaminado. Por eso también es muy importante limpiar el huevo o comprar un huevo que ya venga limpio, que no venga directamente del nido o de recogido a mano, porque trae, además de las heces de la gallina, trae también residuos de salmonela que tiene que ser lavado y limpiado correctamente para que no haya contaminación cruzada en la misma cocina. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a ver qué hacemos con el pollo. Lo primero que vamos a hacer es, con un cuchillo, vamos a poner la tabla, recuerden, para cortar o limpiar el pollo, tabla amarilla. Como vimos con la res,
tabla roja. Para el pescado o mariscos, tabla azul. Tabla blanca la vamos a utilizar sobre todo para los productos de repostería, panadería, y la tabla beige vamos a usarla para los productos ya cocidos. Si este pollo estuviera cocinado, utilizaría una tabla beige para evitar de que si la tabla no está completamente limpia, haya una contaminación cruzada por poner una carne cocida sobre una tabla que tenga bacterias de pollo en crudo. Y luego esa carne se va directamente al consumidor, y si es un buffet, la tengo a una temperatura que si no pasa los 70 grados se está reproduciendo. Y recuerden, como vimos en el video, en 20 minutos se duplican las bacterias. Entonces, si tiene 5 unidades de bacterias, en 20 minutos va a tener el doble, 10. Y en otros 20 minutos más que se multiplican por 2 y tiene 20, y seguimos, entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden que las bacterias en 20 minutos se duplican por 2, entonces si tiene 5 unidades de cualquier bacteria, en los 20 minutos tenemos 10, y a los 20 minutos tenemos 20, y a los 20 minutos tenemos 40, y así sucesivamente. Entonces, cuando queremos dar cuenta, consumimos un alimento que salió en un principio de la olla completamente limpio, pero fue contaminado al cortarlo aquí, que estaba sucio con bacterias de un pollo crudo, y después puesto en un buffet donde no se controla la temperatura mayor a 70 grados, y con el tiempo producimos una enfermedad en nuestro cliente. Entendiendo esto, vamos a continuar. Los cuchillos también, si existe la posibilidad de tener cuchillos con color, los mangos se pueden conseguir de color, entonces puede ser un cuchillo sobre todo en zonas muy especializadas, donde hay pollería, donde hay carnicería, donde hay pescadería. Cuchillos con mango azul para pescados, cuchillos con mango amarillo para pollo o aves, rojo para res, etcétera, etcétera, y así garantizamos que no se muevan los utensilios de un área a otra y hay una contaminación cruzada. Vamos a comenzar a limpiar el pollo. Entonces, con un cuchillo mondador vamos a quitar toda esta plumilla. Es muy desagradable el hecho de que estés comiendo una alita, un trozo de pollo y en la piel se haga un trozo de pluma. Una me está indicando de que la manipulación del alimento no ha sido correcta, y la otra es muy desagradable porque una tiene una sensación muy rara en boca y puedo estar consumiendo bacterias, entonces me puedo contaminar con una simple pluma que no esté completamente limpia. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo al pollo, lo vamos a limpiar muy bien hasta que no quede ninguna, porque tenemos dos tipos. La plumita grande, que es esta, que es la que les digo que tiene un cañón, como pueden ver. Es una pluma bastante grande. Esta pluma grande se quita muy bien con el cuchillo, y luego vamos a quitar la plumilla, que es la que parece como pelito, que casi no se ve, pero es necesario quitarla para asegurar que mi cliente no se vaya a contaminar por un lado, y sobre todo yo mismo. ¿Se imaginan que se vayan a comer ustedes el pollo con todo eso puesto? Entonces, lo primero, como decíamos al principio, empezar por nosotros con la limpieza. Revisamos que no tenga más pluma grande, aquí hay otro poquito más. Y las alas, aunque se vayan a ir para los caldos de pollo y los fondos, etcétera, también hay que limpiarlas. Luego hay muchos lugares que dicen, ahí va para el caldo, no lo hagas, pero el caldo también se lo va a consumir alguien. Revisamos muy bien, en las patas, por ejemplo, encontramos muchos restos de pluma. Revisamos que no haya más, aquí hay otra. Vamos a ver, mucho cuidado. Si ven que es mucha la cantidad de pluma, es recomendable poner un recipiente con agua, entonces mojo la mano y directamente se queda flotando la pluma y no ando salpicándolas. Aquí, como son muy poquitas, no hay problema. Si fueran varios pollos, así lo haríamos. Esta parte de la grasita, si se va a rostizar, lo podemos dejar. Si no, lo limpiamos y ya cuando llegue al área de despiece, ya cada quien va a cortar según necesite el pollo. Entonces, viendo que ya no hay plumas grandes, vamos a proceder a, con un soplete, limpiarlo muy bien. Las manos siempre con papel y vamos a proceder a limpiar con el soplete. Un soplete, o si tenemos un fuego especial para hacerlo, donde solamente lo vamos a hacer, lo podemos hacer sin ningún problema sobre una flama, pero el soplete va a permitir tener un poquito más de movilidad. Entonces lo vamos a prender, mucho cuidado, no se vayan a quemar. Ahí está, listo. Y ya que lo que vamos a hacer es, con ayuda de unas pinzas, para aislar las manos y evitar que nos quememos, vamos a meter la pinza al interior del abdomen del animal y me va a ayudar a sujetarlo. Lo encajamos bien al final y puedo maniobrarlo, moverlo sin ningún problema. Entonces voy a quemar todo el pollo. No sé si escuchan el clic, clic, clic de las plumas. Con mucho cuidado de no dejarlo mucho tiempo sobre la piel para evitar quemarla, y voy a retirar toda la plumilla. ¿Lo oyen? Toda la plumilla del pollo. Ahí me apoyo, con cuidado de no quemarme y tampoco quemar la tabla. Por las patitas, un poco por las patas, en la parte de atrás y
Y ya que el pollo está limpio, con mucho cuidado quitamos el soplete, retiramos las pinzas para lavar y tal cual lo que vamos a hacer ahora sí, lo vamos a llevar a lavar, vamos a limpiarlo completamente por dentro, sin mayor problema, y ya que esté completamente limpio lo vamos a meter a refrigerar, recuerden, de 2 a 4 grados, en su espacio, en una rejilla si es posible para que escurra posibles jugos que puedan soltar, completamente tapados, etiquetados y trabajando en sistema PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Recuerden que el lavado es llevar el pollo bajo el chorro del agua, por fuera, perfectamente por dentro, lo secamos muy bien y lo guardamos en refrigeración. No hay que hacerle nada más, ni utilizar jabones, ni nada. Entonces, lo que hacemos lo llevamos al área de lavado, esto se va a desinfección y regreso. Como ya acabamos de limpiar aquí el pollo, vamos a limpiar muy bien toda la superficie en la que trabajamos para dejarla lista. Entonces, esto lo vamos a quitar y lo vamos a mandar a lavar y desinfectar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar nuestro soplete, que lo dejamos contaminado con salmonela. Vamos a ponerle un poquito. Yo ya me lavé las manos, ahora que lleve el pollo a lavar y a guardar. Tengo bien limpito hasta el codo. Recuerden, cada 20 minutos hay que lavarse las manos. Y este ya que está limpio, lo vamos a guardar. Vamos a lavar, como dijimos, primeramente la superficie. Entonces lavamos muy bien, de nuevo, toda la superficie. Eso es. Que quede bien limpia. De ahí vamos a secar. Y por último vamos a desinfectar. Rociamos muy bien, de nuevo. Limpiamos bien. Que quede completamente limpio. Recuerden, si ya acabamos de trabajar, dejamos listos para que mi siguiente compañero pueda continuar. Y estamos listos para seguir trabajando o para dejarlo hasta el día siguiente. Hasta aquí llegamos. ¡Felicidades! Has completado este módulo donde aprendimos buenas prácticas de limpieza e higiene en el restaurante. A continuación, continúa con los siguientes módulos para obtener tu certificación por parte de Nestlé Professional y Chef to Chef Academy.